¿Qué tal, amigos? En esta oportunidad vamos a presentar a pedido de un alumno las características de un multímetro en especial. Así que hemos preparado esta presentación para poder ayudarlo. Bueno, en el mercado existen diferentes tipos de multímetros, diferentes marcas y diferentes calidades. Este es el multímetro el cual está usando este alumno y el cual vamos a hacer ciertas indicaciones para que despeje las dudas. En primer lugar, en el multímetro tenemos la pantalla, el cual nos indica los valores que nosotros medimos. Y alrededor de ellas hay una serie de símbolos o iconos que nos da la característica de la medición. Para efectos ilustrativos voy a usar otra pantalla que básicamente es lo mismo. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos unas numeraciones que indican los valores que nosotros hemos medido. Y alrededor de ellas hay una serie de opciones de acuerdo a lo que nosotros seleccionemos en nuestro equipo. Por ejemplo, aquí tenemos este símbolo, ¿no?, que es una bocina que nos sirve para la prueba de continuidad y lo tenemos también en la pantalla con el número 1. Luego tenemos un diodo, que es para la prueba de diodos. Luego tenemos un signo negativo, que son para las lecturas negativas, y la podemos observar en la pantalla también. Y este símbolo de rayo nos indica que hay una tensión peligrosa. Para estos casos hay que tener mucho cuidado que cuando aparezca en nuestro sistema o en nuestra pantalla, tener las precauciones del caso. Podríamos dañar nuestro equipo. Luego tenemos otros símbolos alrededor del selector, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una tensión en corriente continua, pero que está expresado en milivolt o milivoltios. Tenemos el símbolo de temperatura. Nuevamente tenemos el símbolo de la bocina o señal acústica para el tema de medir la continuidad. El símbolo para medir los diodos, la prueba de los diodos. Y luego tenemos el símbolo de corriente. Toda esta parte estamos en alterna, ¿no? Por ejemplo, tenemos la corriente alterna. Tenemos los hertz, ¿no? Luego tenemos lo que es el símbolo de ohm para medir las resistencias. Tenemos el símbolo de capacitancia para medir los capacitores, cuya medida es en faradios o microfaradios. Nuevamente venimos al amperaje, pero en esta oportunidad con el prefijo miliampere. Aquí, por ejemplo, tenemos el miliampere, pero en corriente alterna, ¿no? Tenemos también el miliampere en corriente continua y la frecuencia nuevamente, ¿no? Estos símbolos nos dan la facilidad para nosotros poder elegir qué parámetros podemos medir desde nuestro equipo. Aquí tenemos más símbolos, por ejemplo, el símbolo Hall, que significa que uno puede mantener una medición, ¿no? A veces tenemos mediciones variables que fluctúan. Entonces, cuando nosotros presionamos el Hall, simplemente va a permanecer estática esa medición, ¿no? Y así tenemos una serie de símbolos que nos van a ayudar a realizar una medición mucho más segura. Por ejemplo, aquí tenemos el símbolo de microfaradios, pero tenemos el prefijo N, que es nano. Grados Fahrenheit, grados centígrados, milivoltampere, mega kiloohms, kilohertz, DC, AC, que es la corriente continua y la corriente alterna,
el símbolo de batería también aparece en nuestra pantalla cuando ya nuestra batería está descargada o tiene alguna falla. Otro símbolo es de la polaridad, ¿no? El LED, que son las puntas que le llamamos para poder hacer las mediciones, ¿no? En algunos equipos, siempre cuando nosotros adquirimos un equipo, lo ideal es leer el manual, ¿no? Porque algunos equipos pueden presentar fallas y también tienen unos iconos que nos indican qué tipo de fallas. Este es el equipo, le hemos ampliado para comenzar a explicar más o menos a nuestro alumno cuáles son las características. Por ejemplo, aquí tenemos el botón de Power, que es encendido, ¿no? Y el botón de máximo para cuando nosotros tengamos algunas medidas, y la idea es que cuando presentemos este botón nos tome la medida máxima. Hay algunos equipos que también tienen máximos y mínimos. Aquí tenemos el selector. Este selector es giratorio y aquí está el indicador. Esta barra que tenemos es el indicador donde nosotros queremos trabajar. Ahora, alrededor del selector tenemos como especie de una perilla. Alrededor están divididos en zonas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la tensión, que es voltio, y el símbolo de alterna. Eso significa que toda esta zona, podemos medir voltios en corriente alterna. Y acá tenemos a su derecha también voltios, pero en corriente continua, ¿no? O tensión continua. Sigamos, al lado izquierdo tenemos el kilohertz. En este caso vamos a medir la frecuencia, ¿no? Luego tenemos logic. El logic significa lógico. Básicamente da una indicación de 0 u 1. ¿Eso qué significa? 0 falso, 1 verdadero. Por eso se llama lógico, ¿no? Entonces es una medición lógica. Por ejemplo, si tú quieres medir una tensión y lo pones en lógico, lo correcto sería 0 no hay, 1 sí hay. Verdadero o falso. Luego tenemos acá NPN, PNP, que esto significa, y el símbolo de diodo, es para hacer las pruebas de los diodos, ¿no? Y tenemos diodos del tipo PNP y NPN. Luego tenemos el símbolo de ohms. En toda esta zona, yo puedo medir la resistencia, ¿ya? Obviamente aquí tengo diferentes rangos, ¿no? 400 ohm, 4K, o sea, 4000 ohm, 40K, 40.000 ohms, 400K, 400.000 ohm. El K significa 1000. Luego aquí paso a 4M, o sea, mega, ¿no? Y luego pasamos a 40M, 40 megas, o sea, 40 millones. Luego tenemos el símbolo F, que es faradios. Igualmente que el símbolo de ohm, también tenemos un rango de mediciones. Empezamos desde los 4 nanofaradios, 40 nanofaradios, 400 nanofaradios, 4 microfaradios, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos tener el rango, ¿ya? Luego tenemos el amperaje en alterna. También en esta zona, no sé si logran apreciar, en esta zona nosotros tenemos 20 amperios, ¿no? 40 mili y 400 mili. Estas zonas mide la corriente en alterna. Luego tenemos la corriente continua, ¿no? También con un rango, en este caso de 20, 40 y 400 miliamperios. Alrededor de esto entonces tenemos una serie de mediciones que nosotros podemos hacer simplemente direccionando el selector
en la zona o tipo de medida que debemos hacer. Si queremos medir voltaje, lo colocamos en voltaje alterna o voltaje continua. Aquí hay una anotación muy importante que dice discharge capacitor before connecting. Eso significa que es un aviso muy importante, que antes de hacer una conexión al capacitor, este debe estar descargado. Siempre los capacitores se deben medir descargados, ¿no? Y finalmente, en la parte inferior tenemos unos ingresos del plug, ¿no? Aquí, por ejemplo, es el común, ¿no? Si quiero medir miliamperes, tengo que medir el común con el miliampere. Si quiero medir ya niveles de amperaje, me voy común con ampere. Aquí inserto las puntas del equipo. Siempre el común se debe conectar y luego las otras puntas, ¿no? Y acá es para medir los hertz, los capacitores y voltaje, ¿ya? No está de más indicar de que debemos tener mucho cuidado con los rangos. Si ustedes se dan cuenta, aquí me indica entre conexión del común y cada uno de los parámetros hay un fusible. Si yo me paso estos valores que me indican aquí como máximo, obviamente que voy a quemar el fusible y mi equipo ya no va a poder medir. Lo mismo ocurre para la frecuencia y los capacitores, ¿no? Aquí me dan valores máximos. En la práctica, ¿cómo podemos medir? Aquí he sacado información obviamente de otro equipo, pero para temas de dar una explicación más didáctica, las estoy presentando. Por ejemplo, si yo quiero medir una resistencia, yo me coloco la punta en el común y la otra punta al extremo de la otra resistencia. Pero ojo, que el selector debe estar indicando el símbolo ohm. Esto es lo primero que yo debo seleccionar. Si voy a medir una resistencia, me tengo que ir al símbolo ohm del equipo. Y obviamente aquí en la pantalla voy a tener la medición. No se olviden que para los símbolos ohm o las resistencias también hay un rango. Eso debo tenerlo en cuenta. Para la medición de voltaje, yo tengo voltaje en corriente alterna, voltaje en corriente continua y milivoltios, ¿no? Es igual al anterior, coloco la pinza o la punta en el punto común y el otro extremo puedo medir la tensión en la fuente que querramos medir. En corriente continua, similar, pero aquí hablamos de batería. No se olviden que debemos tener mucho cuidado con el selector. Aquí, como es voltios en corriente alterna, tenemos que seleccionar el voltaje con el símbolo alterna. Si es voltios en corriente continua, el voltaje con este simbolito que ven en la parte superior. A veces el símbolo de la parte superior son dos barras paralelas también. Y cuando queremos medir multivoltios, corriente continua, tenemos que seleccionar milivoltios y el símbolo que tiene en la parte superior que nos indica corriente continua, ¿no? Para la capacitancia, no se olviden, nuevamente yo tengo que seleccionar el símbolo del capacitor, tengo que descargar el capacitor y luego hago la conexión al capacitor. Cuando queremos probar la continuidad lo usamos, por ejemplo, en las resistencias, en algún cable, ¿no? Obviamente estos tienen que estar desconectados. Cuando yo lo conecto, el selector y lo coloco en el símbolo de continuidad, luego el equipo que quiero medir la continuidad con las pinzas lo coloco en ambos extremos y si da un sonido, significa que está
en buenas condiciones o hay transmisión de continuidad, y cuando está abierto o averiado, es como decir, cortado, no va a haber ningún sonido. Para las pruebas de los diodos, igualmente, primero selecciono diodos, ¿no? Y como yo tengo una polaridad directa y tengo una polaridad inversa en los diodos, dos tipos de diodos, en este sentido, de más a menos, va a tener una señal sencilla el diodo. Por lo tanto, voy a identificar qué tipo, cuál es el positivo y cuál es el negativo. Si lo conecto en forma inversa, no va a tener señal. Entonces, para probar un diodo, cuando voy de más a menos, va a tener una señal audible. Aquí hay, mide la temperatura, que no es el caso que tenemos, pero es algo similar, ¿no? Hay algunos equipos donde tiene un conector para medir la temperatura y esto se coloca en la zona donde queremos medir y ya me marca, ¿no? En el caso anterior se me había pasado, cuando el diodo está dañado, ¿no? Puede marcar 0L o 00, ¿no? La medición de corriente alterna o corriente continua, hay que tener mucho cuidado porque pueden haber descargas eléctricas. Aquí estamos usando un equipo para hacer mediciones y uno hay que tener la seguridad, utilizar los equipos de seguridad correspondientes para poder evitar cualquier daño a nuestra persona. Así que por favor tengan mucho cuidado con este aspecto, ¿no? Aquí hay algunas indicaciones que sugiero lo tomen en cuenta, como por ejemplo, nunca trate de realizar una medición de corriente en un circuito cuando la tensión del circuito abierto a tierra es mayor a 1000 voltios. ¿Ya? Esto hay que tener mucho cuidado. Verifique los fusibles del producto antes de realizar mediciones. Esto es muy cierto porque sus equipos están protegidos con estos fusibles y estos fusibles finalmente también es una protección para la persona. Si yo coloco una tensión mayor a la especificada en el equipo y si su fusible está mal, usted puede tener un problema de cortocircuito o usted se puede cortocircuitar. Así que antes de hacer un uso de un equipo hay que verificar los fusibles. La batería también hay que verificarlo como una medida de precaución de que el equipo esté en buenas condiciones. Utilice los terminales, la posición del selector y el rango apropiado para las mediciones. Es lo que habíamos indicado anteriormente. Es necesario verificar y utilizar el selector en la unidad de medida que nosotros vamos a usar. Nunca coloque las ondas en paralelo con un circuito o conecte cuando las puntas están enchufadas en los terminales de corriente. Esto también es precaución, ¿no? Para medir corriente, retire la alimentación como precaución, interrumpa el circuito, debe estar con el circuito abierto o el interruptor en off. Luego conecte el producto en serie y vuelve a aplicar la alimentación. Medida de la frecuencia. Igual que en los casos anteriores, ya es repetitivo. Siempre el selector yo debo ubicar en la unidad de medida que voy a hacer la medición, ¿no? Y aquí tengo yo el equipo que emite la frecuencia y en los extremos coloco las puntas y hago la medición. Tanto para corriente alterna como corriente continua. Por ejemplo, aquí dan un dato. Yo tengo aquí una fuente, ¿no? Tengo un interruptor, ¿ya? Y aquí hay una apertura del circuito y luego tengo una resistencia. La idea es medir la frecuencia en corriente alterna. Entonces, se cambia el selector para usar la frecuencia en corriente alterna, ¿no?
Normalmente esta es la forma también como medimos la corriente, ¿verdad? Al medir la frecuencia, el gráfico de barras de la tensión, ¿no? Con corriente continua o corriente alterna, con exactitud hasta 1 kHz. Normalmente, pues, nosotros en la industria trabajamos con 60 Hz, ¿verdad? Hay excepciones que son 50. No olviden que se debe usar el rango. Cada vez preocúpense del rango también. Prueba de fusibles. Aquí hay otro dato muy importante. Pruebe los fusibles tal como se muestra en esta figura, ¿no? Aquí hay que colocar en el símbolo de ohm, ¿no? Coloco la pinza, ¿no? Mire, en el selector de ohmios, y el otro lo en serio, ¿no? Y, por ejemplo, si es mayor a 12 ohms, es correcto, está ok. Y si sale 0L, el fusible está averiado, ¿no? Así que esta es la forma como se puede medir o hacer la prueba de los fusibles. Otro dato importante, es muy importante que ustedes, cuando compren un equipo, leer el manual, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos da la indicación de cómo podemos reemplazar el fusible y la batería. Obviamente, si en algún momento tenemos falla del fusible, esta es la manera como debemos cambiar los fusibles. Por experiencia, siempre deben tener un juego de fusibles como repuesto. Para cualquier falla, ya tienen el fusible. Bueno, esta es la pequeña presentación que hemos hecho como una guía para nuestro alumno. Espero poder haberlo ayudado. Muchas gracias y hasta la próxima. Alejandro Ojeda.